sabe, a través de este tiempo de oración e intercesión, dos cosas Él va a hacer. Una, Él va a hacer justicia. Y la justicia de los hombres no es la justicia de Dios. ¿Usted sabe cuál es la justicia de Dios? Su voluntad. En la medida en que tú perseveres en la oración, en la medida en que tú perseveres en la búsqueda durante estos 40 días, ¿sabes lo que Él va a hacer? Él va a establecer su voluntad en tu casa, en tu familia, en tu lugar de trabajo, en la universidad, en el colegio. ¿Sabe? Las cosas, declaro en el nombre de Jesús, y mientras esté orando, que se alinearán con el cielo. Y lo segundo que va a hacer es que Él va a levantar tu fe. Porque a la pregunta, ¿encontrará fe Jesús en la tierra cuando regrese? Yo digo, Señor, en lo que a mí respecta, aquí hay fe. ¿Cuántos pueden decir, aquí va a haber fe? ¿Sabe? Vale la pena vivir simplemente vale la pena vivir y tener fe simplemente para responderle afirmativamente a esa pregunta que Jesús hizo. Que tú puedas ser uno de los que ante la pregunta, ¿encontraré fe yo en esa casa? ¿Encontraré yo fe en esa iglesia? ¿Encontraré fe yo en esa familia? ¿Encontraré yo fe en esa, qué sé yo, en esa universidad? Que seas tú uno de los que puedas levantar la mano y decir, sí, Señor, aquí estoy yo. Y voy a creer para que encuentres fe en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Y en este orden de ideas hoy quiero predicar de fe. El título del mensaje que voy a compartir con ustedes es la fe que hace historia. Y quiero que veamos Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, capítulo del 23 al 29. Dice, por la fe, diga conmigo, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Señor, hoy te doy gracias por tu misericordia y por tu amor. Señor, tú estás en estos días de fe y tienes un propósito, Señor. Dios, y Señor, más que pedirte por solo el resultado de lo que vas a hacer con nosotros o por nosotros, Señor, primero te pido por un resultado en nosotros. Señor, hoy Dios, nos ponemos delante de ti seguros de que tú tienes un propósito, de que tú tienes un plan, Señor, y nosotros queremos estar en el centro de ese plan. Yo te pido que esta temporada de fe, Señor, saque a muchos, Dios, del lugar equivocado para colocarlos en el lugar indicado. Señor, que nos alinee con el cielo. Vamos, levante sus brazos y dígale: Señor, alinea mi vida
usa la fe, dame fe para alinearme con el cielo, para alinearme con tu voluntad, Dios. Dame fe, Señor, no solamente para obtener lo que quiero. Dame fe no solamente para alcanzar lo que necesito. Dame fe no solamente para ver las respuestas que estoy buscando. Dame fe, Señor, Dios, para hacer la respuesta que tú quieres que yo sea. Señor, no hagas nada por mí sin primero hacer lo que tienes que hacer en mí, para que al hacerlo, Señor, tu propósito se cumpla en mi vida. Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Yo he entendido que Dios no quiere que nuestra vida pase desapercibida por la vida. Dios no quiere que tu tránsito en la tierra simplemente pase así nomás. Dios quiere, ¿sabes qué? Que al transitar por esta tierra tú dejes una huella que no solamente quedará en esta vida, sino que también trascenderá a la eternidad. ¿Sabe? Hay gente cuyos nombres están registrados en el libro de la vida de este mundo, pero sepa que esos libros se envejecen, les cae moho, esos libros aún se queman. Pero hay un libro, y es el libro de la vida del Cordero. Es un libro indestructible. Ese no solamente lo ve el hombre, sino que ese libro lo leen los ángeles. Pero los que escriben su nombre, los que escriben en ese libro, escúchame bien, son en ese libro, no simplemente lo escribes por las proezas hechas en la tierra. Los que escriben palabras en ese libro se escriben a través de la fe. ¿Sabe? Cuando Hebreos habla de la fe, destaca la vida de un hombre, su nombre Moisés. Y cuando habla de Moisés, repite una y otra vez la frase por la fe. Y hoy yo quiero que hablemos de 3 cosas. No sé si alcance a terminar el mensaje completo, se lo voy a dar para que no se vayan a medias. Pero hay 3 cosas que implica la fe que hace historia. Lo primero, la fe que hace historia produce vida. Segundo, la fe que hace historia toma decisiones correctas. Y número 3, la fe que hace historia trae libertad. Como le digo, no sé si lo termine todo, pero ya sabe cómo es. Así que simplemente lea y el Señor le dará la revelación. Lo primero que implica una fe, lo primero que hace una fe que hace historia es producir vida. Diga conmigo, vida. Dios, escúchame bien, a través de tu fe quiere dar vida. Dios, a través de tu fe, y yo declaro en el nombre de Jesús que a través de estos 40 días de fe, Dios te va a usar para dar vida. Que lo que estaba muerto va a resucitar. Que a través de tu fe Él va a traer, recíbelo, Él va a traer protección. En el versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey de Moisés. Y no temieron el decreto del rey. Moisés fue el producto de la fe. La Biblia dice: por la fe Moisés, cuando nació,
fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe Moisés sobrevivió. Por la fe a Moisés no lo mataron. La pregunta es, ¿la fe de quién? ¿Acaso fue la fe de Moisés? ¿Quién tuvo la fe? ¿Sabe? Moisés nunca debió nacer. Sobre Moisés había un decreto de muerte. El faraón había dicho en el tiempo en que Moisés nació, el faraón había dado un dictamen. Y el dictamen era que todo niño, todo bebé que fuese varón debía ser asesinado. Él había hablado con las parteras y les había dicho: no, cuando una hebrea va a dar a luz y se dan cuenta que es niño, no lo dejen vivir. Moisés no tenía por qué nacer, pero hubo un hombre y una mujer que no le tuvieron miedo al faraón, sino que tuvieron fe en Dios. Un hombre y una mujer que cuando este niño nació le dijeron: Señor, cuídalo. Jehová, presérvalo. Y tuvieron fe y Dios respaldó su fe. ¿Alguien está escuchando? El decreto decía algo. La circunstancia decía algo. El faraón había dicho algo. Pero ¿sabe qué? Pero hubo un hombre y una mujer que creyeron que Dios podía hacer la diferencia. Que creyeron que ellos no tendrían que someterse a la circunstancia. Que Dios podía hacer algo que fuera más allá de lo que el pronóstico, la estadística o la situación decía que iba a suceder. ¿Alguien me está escuchando? Y su oración fue: Señor, tú nos los diste, cuídalo. Tú nos los entregaste, presérvalo. Y Dios respaldó su fe. Y yo le pregunto, dígame usted, piénselo un momento. ¿Cómo fue que esa criatura? Dice que ellos, ¿por cuánto tiempo lo escondieron? 3 meses. Imagínese un momento, imagínese 3 meses. Los soldados del faraón se iban de casa en casa, verificando, buscando. Dígame cómo calla usted a un niño. ¿Cómo hace para esconderlo a un niño de 3 meses? Y decirle cuándo llora y cuándo no llora. Dígame quién lo preservó en esos momentos en los que los soldados llegaron y de repente se tuvieron que esconder, qué sé yo, en el closet atrás. Fue la fe. Fue la fe de esos hombres, fue la fe, de esos padres que decían: Señor, guárdalo, que no lo escuchen. Fue el respaldo de Dios a una oración de fe de sus padres. Y cuando ya no pudieron esconderlo más, ese día que tomaron una arquilla y la calafatearon con brea y lo echaron al río. Hermano, dígame cómo sobrevive un niño de 3 meses en medio de uno de los ríos más grandes del mundo. ¿Cómo sobrevive a las áreas caudalosas sin que la arquilla se voltee? Dígame cómo sobrevive a los rayos del sol. Cómo sobrevive a los cocodrilos que amenazan su vida. Cuando el arca se fue,
mientras que el arca se desvanecía en el horizonte, ahí estaban esos padres orando: Señor, cuídalos. Señor, presérvalo. Señor, guárdalo. Señor, tú lo preservaste. Tú hasta aquí lo sostuviste. Señor Dios, tú no permitiste, Señor, que las parteras lo acabaran. Tú no permitiste, Señor Dios del cielo, Padre, que los soldados lo encontraron. Ahora guárdalo. Ahora cuídalo. Y a la hija del faraón resulta que le dio calor, y se le da por decirle a sus doncellas que se quiere ir ese día, no bañarse en su tina real. Porque cuando le dio calor, me imagino que las doncellas: tranquila, reina, princesa, qué sé yo, nosotros vamos y le preparamos allí en su tina de oro, con esas especies que tanto le gustan, y todos los aromas y los jabones especiales como a usted le gusta. Y de repente, hasta que usted sabe cómo eran caprichosas esos gobernantes de aquel entonces, de pronto hasta lo hicieron. Pero de repente, cuando siga frente, digo: no, hoy no me quiero bañar en las limpias aguas de mi tina real. ¿Cómo así? No sé, hoy me quiero ir al río. Y cuando llega al río, al gran río, no llega a cualquier parte. No llega en cualquier momento. Porque un río no es quieto. Un río se mueve. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Pero ella llegó en el momento que tenía que llegar, cuándo tenía que llegar, a dónde tenía que llegar. Y el niño que no lloraba, el niño que se quedaba callado cuando los soldados entraban a buscarlo, ahora sí empezó a llorar más fuerte que nunca. ¿Alguien me está escuchando? Fue Dios, hermano. Hoy quiero decirle: fue Dios. Fue Dios. Fue Dios que escuchó el clamor de una madre. Fue Dios que escuchó el clamor de un padre. Fue el Dios que dio la fe. Fue Dios que hizo que le diera calor a esta mujer. Fue Dios que hizo que quisiera bañarse en el río y no en su tina real. Fue Dios el que hizo que llegara a la hora precisa. Fue Dios el que hizo que llegara al lugar preciso. Y ahora fue Dios el que lo hizo llorar. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está oyendo? ¿Sabe por qué pasó todo eso? Porque había una madre, porque había un padre que dijeron: Señor, cuídalo. Señor, guárdalo. Señor, sosténlo. Y cuando la hija del faraón lo vio, fue Dios el que hizo que le pareciera muy hermoso. Y ella dijo: es un niño hebreo y debiera estar muerto, pero es muy hermoso. Y además, yo no tengo hijo. ¿Y sabe? Y se preguntó: pero ¿y ahora quién lo cuida? Es hebreo. Y de repente aparece una niña que estaba ahí, estaba casualidad allí.
Alguien reciba, alguien reciba, alguien reciba, porque todo está, porque mientras que tú oras, porque mientras que tú dices, cuídalo, porque mientras que tú dices, Señor, protégelo, porque mientras que tú dices, Señor, guárdalo, porque mientras que tú dices, Señor, tú tienes un propósito con él, Dios simplemente empieza a colocar todas las cosas. Y recíbelo de parte de Dios, porque mañana cuando Moisés esté haciendo aquello para lo cual Dios lo guardó, tú entonces escucharás cómo todo se dio en el momento correcto, en las circunstancias correctas, en el escenario correcto. Y lo que parecía un desastre terminó perfecto. Y el que tenía sentencia de muerte terminó con garantía de vida. Porque la fe que hace historia produce vida. He dicho, la fe que hace historia produce vida. Segundo, la fe que hace historia toma decisiones correctas. Hebreos 11, 24 al 26 dice: y por fe Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de las riquezas de Egipto. Dice: porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Mira, las respuestas de Dios a nuestra intercesión van más allá de lo que tú concibes que es protección. Porque Moisés no creció para ser un delincuente. O sea, las oraciones de los padres de Moisés no simplemente lo guardaron de los flagelos del río, de las amenazas del faraón, de las amenazas de los cocodrilos o del río Nilo. No. El alcance de la intercesión va más allá. Porque cuando el hombre crece, no crece para ser un delincuente, no crece para ser un criminal. No. Aún siendo grande, vemos aquí una persona madura. Aún siendo grande, alguien entienda, aún siendo grande, allí creció tomando las decisiones correctas, teniendo la perspectiva correcta, dándole valor a lo que tenía valor. Porque mientras que tú estás orando en lo espiritual, algo que va más allá de lo que tú le puedes enseñar, se está gestando en su espíritu. Porque un día su madre le dio vida en su vientre, pero a través de la oración le empezó a impartir unos valores. Le empezó a impartir una fe. Sí, porque lo que nace, porque lo que sobrevive, lo que vive, lo que resucita, lo que nace de la oración, lo que nace de la fe, crece con fe. ¿Alguien me está escuchando? Lo que nace de la fe crece con fe.
Lo que nace de la fe madura en la fe. Lo que nace de la fe, escúchame bien, sí, sigue desarrollándose en fe. Y mientras que estás intercediendo, hay un ADN espiritual, hay una influencia espiritual que permanecerá en él cuando lo veas vivo. Y aquí vemos cómo el que un día fue protegido a través de la fe, ahora crece para tomar decisiones de fe. ¿Alguien está entendiendo? Porque hay una transferencia mientras que tú estás intercediendo por Moisés, mientras que tú estás clamando por Moisés. Hay una transferencia espiritual que va más allá de lo que él pueda entender, que va más allá de lo que él pueda decir, que va más allá de lo que él quiera hacer. ¿Alguien me escucha lo que le estoy diciendo? Y cuando eso resucite, cuando eso sea salvo, cuando eso crezca, seguirá desarrollando esa fe que un día le dio vida. La fe que da vida, la fe que hace historia, no solamente produce vida, la fe que hace historia toma decisiones correctas. Ahora, tomar esas decisiones implica, número uno, madurez. Diga conmigo, madurez. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo, dice, a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que ya crecido Moisés, diga conmigo, crecido ya Moisés. Otra vez diga, crecido ya Moisés. Una vez más, crecido ya Moisés. Salió de sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Al parecer, durante los primeros 5, 6, 7 años de su vida, Moisés fue criado en su hogar paterno. Recuerde, su hermana llegó y ¿qué hizo? Yo conozco una señora que lo va a cuidar y muy bien. Lo cuidará como si fuera su mamá. Y ante la circunstancia, ¿sabe? Claro, ella contestó afirmativamente y al parecer los primeros 5, 7 años. ¿Qué cosa? El diablo que quería matarlo. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Hizo que el diablo le pagara el colegio, los pañales, la leche, el tetero. Eso es mucho Dios para tan poquito diablo. Durante los primeros 5 a 7 años de su vida, Moisés fue criado en su lugar paterno. Entonces fue en su casa. Allí él fue criado por su madre Jacobet, rodeado de fe y lleno de esperanza, a pesar de la opresión que podía estar viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Ahora, cuando la Biblia dice que él salió a sus hermanos, parece que fue algo más que simplemente una visita esporádica. Al parecer él salió con una firme decisión de cambios. Al parecer durante ese tiempo de gestación algo fue estando aquí, amando y viendo lo que estaba pasando entre los hebreos, pero también pasando otro tiempo en el palacio, en medio de la opulencia, donde nada le hacía falta. Él fue haciendo es que Dios tiene las cosas perfectamente planeadas. Y como que el contraste empezó a hacer un efecto en él. Y en ese proceso, al parecer, un día él salió. Y él salió con la decisión de cambios, dispuesto a hacer los ajustes en su vida de acuerdo al propósito que Dios tenía con él. La Biblia dice, crecido Moisés, su crecimiento, su madurez determinó el tiempo para establecer cambios en su vida.
su crecimiento ya no toleraba el mismo estilo de vida. El silencio es intencional. Porque hay cosas que el crecimiento aguanta, que la inmadurez aguanta, perdón. Pero hay otras cosas que la madurez ya no resiste. Hay cosas que mientras estamos en el estado de inmadurez son soportables. Pero hay otras que ante un estado de madurez ya no son tolerables. Hay decisiones que solo puede tomar la gente madura. He dicho, hay decisiones que solo puede tomar la gente madura. Hay niños que con tal de quedarse en el palacio son capaces de renunciar a todo. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dile que está a tu lado: crece. Dile: madura. Hermano, es que yo no puedo conocer la verdad y llevar una vida como si no la conociera. Y en este proceso de pedir algo durante estos 40 días, yo me imagino que usted está pidiendo con madurez. Porque quiero decirle algo: si se pone a pedir locura, cuidado con lo que esté pidiendo. Cuidado que anda pidiendo la mujer de otro o el marido de otro. Hay gente que hay gente, mejor dicho, asoleadita de tanto desierto, dando vuelta, tratando de convencer a Dios de que ciertas cosas son bendición cuando no lo son. Hermano, le puede llorar mucho, puede hacer 40, 80 o 100 días de fe. Dile que a tu lado: si vas a pedir, pide con madurez. Tomar decisiones correctas implica, número 1, madurez. Número 2, renuncia. Moisés renunció al honor de ser hijo de la hija del faraón, nieto de Ramasés II, y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo los placeres del pecado. Hermano, hay placeres, hay comodidades, hay beneficios que tienen un costo muy alto y que ofrecen garantías muy limitadas. Eso lo voy a repetir. Hay bendiciones, hay placeres, hay comodidades que tienen un precio muy alto, que tienen un costo muy alto, y las garantías que ofrecen son demasiado limitadas. Las garantías de Egipto para Moisés no eran suficientes para un hombre que estaba destinado a hacer historia. Hay momentos donde tienes que ser lo suficientemente maduro para entender que simplemente te ofrece una comodidad presente, pero termina sacrificando un destino profético. Hay momentos donde tienes que ser lo suficientemente maduro. Y él sabía que en el palacio no le hacía falta nada. Él sabía que en el palacio lo tenía todo. Tenía, como dicen por ahí, los 3 golpes. Y allá pasando hambre. Pero hay gente, oh Dios,
Y yo le pido al Señor, gente que ve más allá, gente que ve más allá de lo que pueda alcanzar, gente que entendió que nació para algo más que simplemente sobrevivir, gente que nació y sabe que nació para algo más que simplemente trabajar, tener plata, tener una casa, tener un carro, para levantar una familia. Hay gente, ese es el tipo de gente que Dios usará para hacer historia. Egipto dependía completamente del valle del río Nilo. La agricultura del país era posible gracias al riego que hacía el río a lo largo de sus 950 kilómetros. Ahora, la diferencia de otros valles, a diferencia de otros valles, el Nilo estaba rodeado de un desierto carente de agua. Un valle, hermano. Un valle es una llanura entre montañas. Un hueco y tiene dos montañas a los lados. Desde las montañas los valles se ven hermosos. Pero en tiempos de guerra o de catástrofe, los valles ya no son tan encantadores, seguros ni de inspiración. En tiempos de peligro, los valles te dejan completamente a la merced del enemigo. Hoy quiero decirle a alguien en este lugar: no te dejes llevar por las apariencias del valle. No te dejes llevar por lo que aparentemente representa estabilidad. Porque si esa estabilidad pone en riesgo tu relación con Dios, tal vez no es más que un valle. Esto es para alguien. Tomar las decisiones correctas demanda madurez. Tomar las decisiones correctas demanda renuncia. Tomar las decisiones correctas demanda valor. Colóquese de pie. Y Moisés se atrevió. Porque muchas veces quisiéramos que Dios como que emparejara cosas para que la decisión fuese sencilla. Pero tomar decisiones correctas a veces demanda valor. Sobre todo cuando hay un destino histórico, sobre todo cuando hay un destino profético, sobre todo cuando has visto cómo Dios te ha salvado de la muerte, sobre todo cuando entiendes y sabes que naciste para algo más que simplemente vivir. Cuando has sido capaz de ver la injusticia, cuando has sido capaz de ver el hambre, cuando has sido capaz de ver el dolor, cuando has sido capaz de ver el sufrimiento. Cuando has entendido, porque tu madurez te ha llevado a entender que ya hay un estilo de vida que tu vida no soporta. Entonces necesitas valor.
Y Moisés se atrevió. Aunque al principio en su método se equivocó, se atrevió. Se atrevió porque él pensó: estoy en mi territorio y mis hermanos me lo van a agradecer. Por mis manos les daré libertad. Él dijo: conozco ambas culturas, tengo más favor que en contra. Porque no quiere decir, mire, hay veces que en el proceso no entendemos exactamente cómo es y tal vez nos equivocaremos. Pero si la motivación es pura, pero si la razón es sincera, aún en medio de tus errores, Dios te guardará, Dios te librará, Dios te protegerá. Él se lanzó creyendo que estaba haciendo lo bueno y terminó huyendo por su vida. Pero gloria a Dios, alguien diga conmigo: gloria a Dios, que en medio de sus errores Dios lo condujo al lugar donde aprendería a escuchar su voz, donde recibiría las estrategias para vencer al enemigo, donde conocería el poder para abrir el mar rojo, para hacer brotar agua de la peña, para ver caer maná y codornices del cielo y guiar al pueblo a su voluntad. Porque no hay nada que hagamos por Dios por lo cual Dios no responda. Quiero parar aquí, quiero hacer un llamado. Hay gente a la que Dios le habló esta noche. No sé si tú eres el que estás en la posición de los padres de Moisés. Y hoy necesitas decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a creer, Dios del cielo, que hay un propósito en esto y que no es casualidad que yo esté escuchando lo que estoy escuchando. Hay gente a la que Dios la trajo hoy a que escuchara esto, para que entendiera que en medio de su intercesión, que en medio de su oración, hay uno que está trabajando. Respóndele a Dios ahora. Llega al altar. Solo esos. Quiero ver primero esos. Esos los que de repente hoy a través de esta palabra Dios les está diciendo: sí, estoy escuchando tu oración. Sí, estoy oyendo. Y te he dado fe a ti para suplir la falta de fe de Moisés. Ahora hay otros que tal vez están en el lugar de Moisés y has crecido y estás madurando y hay cosas que te empiezan a incomodar, porque cuando no conocías ciertas verdades no importaba, pero hay un propósito que está creciendo en ti como un gigante. Y pareciera que eso te incomodara. Ya lo que te producía alegría antes no es igual. Y sabes que tienes que tomar decisiones. Sabes que tienes que tomar decisiones. Necesitas sabiduría para saber si lo que te están ofreciendo es solo un baile.
necesitas tomar las decisiones correctas. Si esto es contigo, ven. Si hoy dices necesito valor, Señor, para hacer tu voluntad, no lo que yo quiero, lo que tú quieres. Vamos ahora. Ahora encomiéndate al único que puede salvarnos. Encomiéndate a aquel que te trajo hasta este altar. Aquel que esta mañana, cuando te despertaste, sabía que ibas a estar aquí y ahora. Aquel que se encuentra contigo y a través de esta palabra te dice: yo sé cómo te sientes. Yo conozco tus temores. Sé que te has sentido intimidado. Y lo primero que quiero que sepas es que estoy aquí. Es que estoy aquí contigo. Es que no estás solo. Es que no estás sola. Es que yo voy delante de ti. Es que yo he escuchado tus oraciones. Yo he escuchado tu clamor. Lo primero que Él quiere hacer es darte la seguridad de que no vas solo en este camino. De que esta batalla no es tuya sola. De que esta lucha, de que en esta lucha hay alguien montado en ese carruaje contigo. Hay alguien que va delante de ti. Oh, shatrababasa y alabó. Que esta temporada, que este tiempo no empieza por casualidad para ti. Oh, shatrabakata labro selebo shelebaba. Esorra la brababa salaba shatalai. Él está aquí. Él está aquí. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra llega como un cimiento, Señor, como un escalón de fe. Señor, hoy declaro que antes de anclarse en la situación, ellos se anclan en esta palabra. Uy, yo lo siento en mi corazón. Siento en mi corazón. Oh, shatrabacato lo se le baba basilia cotelebro. Y brazo tarala brababa la boche te relecrebo se le bacata baba. Se elevó cotolo bro se te relebra catababa silia boche le capa. Y relebro cotelebra salababa silia bababa. Porque así como escuché la oración de Jocabed, así estoy escuchando tu oración, te dice el Señor. Porque hoy te doy esta palabra para darle fuerza a tu fe. Porque hoy te doy esta palabra para que en medio de la tormenta de esta situación, tu vida se ancle en mi palabra y en lo que yo estoy haciendo y no en lo que está pasando. Porque en medio de lo que tú no ves y lo que tú no sabes, yo simplemente estoy haciendo que el que hable, que el que tenga que hablar hable, y el que se tenga que callar se calle cuando necesito que se calle. Que los que tengan que irse se vayan, para que los que tengan que llegar lleguen, no en cualquier momento, sino en el momento preciso
y al lugar preciso. Porque desde el primer momento en que te dispusiste a orar y a clamar, tus oraciones han sido escuchadas. Y hoy te he traído a este lugar para decirte: persevera. Para decirte: continúa. No dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de interceder. Porque en ti estoy encontrando un cuerpo humano a través del cual estoy estableciendo mi voluntad en ese lugar. Hoy esta palabra viene para encender, para reavivar el fuego de la oración que se estaba consumiendo. Hoy esta palabra viene para resucitar la pasión por lo que parecía que no estaba pasando, pero que sí está sucediendo. Señor, en el nombre de Jesús, ahora te pido por los que tienen que tener valor. Ahora te pido por los que tienen que tener valor. Te pido por aquellos que tienen que cortar lazos que no les impide, que no les permite avanzar. Por aquellos que hoy tienen que dejar atrás ciertas relaciones que lo único que han provocado es que tu vida no avance, y tú lo sabes. Porque tú determinarás cuánto tiempo más deambularás en el desierto. Porque aquí yo tengo una tierra prometida para ti. Y esta palabra viene. Y esta palabra viene para hacerte crecer. Y esta palabra viene para afirmar qué es lo que quiero. Y hoy me comprometo a que todo lo que hagas por mí, yo responderé por eso. Padre, que la fuerza y el valor no falte. Que la fuerza y el valor no falte, Dios. Yo declaro, Señor, Padre, que ese hombre, que esa mujer de destino profético se levanta ahora como un gigante, no mirando lo terrenal o lo natural, sino con su mirada puesta en el galardón. Hoy declaro, Señor, que sucede algo en su espíritu. Hoy declaro, Señor Padre Santo, un valor sobrenatural, Dios, que anticipa, Señor, esta victoria. Señor, declaro, Señor, que aquello para lo cual tú los trajiste ha sido depositado en su alma, ha sido depositado en su mente, ha sido depositado, Señor, en lo más profundo de su corazón y su espíritu. Señor, y que esta palabra no regresará vacía, sino que los llevará a tomar las decisiones correctas para que tú hagas, Señor, lo que quieres hacer y aquello para lo cual los trajiste. Mientras que ellos caminan hacia ese destino profético e histórico, Señor, que hará que no solamente dejen huellas en los libros de esta vida, sino en el libro de la vida, Dios. Un libro en el cual se escribe, Señor, no con tinta de esa que se borra,
sino con la sangre del Cordero, Dios. Declaro que esos nombres de héroes de fe que inspirarán a las generaciones que vienen, Señor, se levantan en este lugar y en esta temporada, Dios. Y en el proceso, Dios, tu nombre será glorificado. Así lo creo, así lo declaro, y así será. Y todo el que lo recibe grita: